La nota llegó a TMZ primero, no a la policía, no al FBI, no a la familia. Llegó a un sitio web de chismes de celebridades en Los Ángeles, California, y lo que decía esa nota cambió el caso por completo, porque contenía algo que ningún impostor podría haber inventado. Mencionaba el Apple Watch de Nancy Guthrie y detalles específicos de su hogar que nunca habían salido en ningún periódico, en ningún noticiero, en ninguna red social. Información que solo alguien que había estado dentro de esa casa, o que tenía a Nancy, podría haber conocido. En ese momento, los investigadores ya no estaban leyendo otro mensaje de un oportunista, estaban leyendo, posiblemente, la única comunicación auténtica que tendrían jamás con la persona que tomó a Nancy. Y lo que esa nota decía, y lo que no decía, y cómo estaba escrita, reveló algo que ninguna cámara había capturado, el interior de la mente del secuestrador. Para entender lo que los investigadores vieron en esa nota hay que entender la ciencia de la lingüística forense. Es la disciplina que estudia el lenguaje como evidencia. Los lingüistas forenses analizan el vocabulario de un texto, la estructura de las oraciones, los errores gramaticales, las palabras que alguien elige cuando está bajo presión. Todo eso forma una huella, tan única como una huella dactilar, que puede revelar el nivel educativo de quien escribe, su posible origen geográfico, su estado emocional en el momento de escribir, y si el texto fue escrito por una sola persona o por varias. El ex agente del FBI y perfilador criminal Jim Clemente analizó las notas de rescate del caso públicamente y llegó a una conclusión que los investigadores tomaron muy en serio. Dijo que las notas apuntaban a una sola persona sin experiencia, no a una organización, no a un grupo criminal profesional, a un individuo, probablemente actuando solo. La primera nota, la que llegó a TMZ 4 días después de la desaparición de Nancy, tenía una estructura de demanda que los expertos criminológicos llaman escalada de presión artificial. Empezaba con $4 millones con un plazo de vencimiento específico. Si ese plazo se vencía, el precio subía a 6 millones con una segunda fecha límite. Esa escalada tiene un propósito psicológico claro: crear urgencia, crear pánico, impedir que la familia y los investigadores piensen con calma. Es una técnica que aparece en manuales de negociación hostil, pero también es una técnica que alguien sin experiencia real en negociaciones criminales podría haber copiado de lo que vio en películas o en reportajes de otros casos famosos. El detalle del Apple Watch, sin embargo, era diferente, era específico, era real. Era la prueba de que el autor no solo había visto el caso en las noticias. La segunda nota fue la que más impacto tuvo en la familia y en el público. Decía que Nancy había muerto poco después de ser tomada, que creían que había sido por razones relacionadas con su corazón, que estaba enterrada en la naturaleza y que nunca habían tenido intención de hacerle daño. Pedía que la familia encontrara paz y decía que lo sentían. Cuando esa nota salió a la luz, muchas personas la leyeron como una confesión, como el final de la historia, como la confirmación de lo peor, pero los investigadores la leyeron de otra manera. La FBI, después de un análisis cuidadoso, declaró que esa nota específica era falsa, parte de las comunicaciones que clasificaron como intentos de extorsión sin legitimidad. Eso no significa que Nancy esté viva, significa que esa nota en particular no vino del secuestrador real. Ese juicio, la capacidad de distinguir entre una nota auténtica y una falsa, es uno de los trabajos más difíciles y más importantes en cualquier investigación de secuestro. Las herramientas que usan los investigadores para hacer esa distinción son múltiples. Primero, el contenido. ¿Contiene la nota información no pública que solo el secuestrador podría saber? Segundo, la coherencia. ¿Es consistente con la forma en que está redactada la primera nota, el vocabulario, el estilo, la manera de construir las oraciones? Tercero, la plataforma. ¿Llega por los mismos canales que las comunicaciones anteriores que parecían auténticas? La nota del Apple Watch pasó la primera prueba. La nota sobre la muerte de Nancy no pasó ninguna de las tres. Joeren, Savannah Guthrie dijo algo que da una ventana al proceso que vivió la familia. Confirmó que hubo varias notas, pero que su entendimiento era que la mayoría no eran reales. Y luego añadió algo más personal y más revelador. Dijo que había 2 notas que la familia recibió directamente y a las que respondió, y que ella tendía a creer que esas 2 eran auténticas. 2 notas. De entre todo el ruido de impostores y oportunistas, la familia identificó 2 voces que sonaban como la voz real. Esa distinción, hecha por personas que amaban a Nancy y que leían cada palabra buscando a su madre, tiene un peso diferente al de cualquier análisis técnico. El caso de J. Paul Getty III en 1973 ofrece un paralelo histórico que los investigadores de secuestros conocen bien.
Cuando los secuestradores de Getty tardaron en demostrar que lo tenían, su familia también empezó a dudar de si las comunicaciones eran reales. La prueba de vida llegó de la manera más brutal posible, le cortaron la oreja al joven y la enviaron por correo. Esa fue la confirmación que la familia no quería recibir. En el caso de Nancy Guthrie, la primera nota con el Apple Watch funcionó como una versión lingüística de esa prueba de vida. No requirió violencia física, pero demostró acceso real, y ese acceso es lo que separó esa nota de todas las demás. Lo que nadie ha explicado públicamente con suficiente claridad es por qué el secuestrador eligió TMZ, una organización criminal profesional, un grupo con experiencia en extorsión, habría contactado directamente a la familia o a través de un intermediario conocido. Elegir un sitio de chismes de entretenimiento como canal de comunicación dice algo sobre la psicología del que escribió la nota. Dice que esa persona pensaba en términos de cobertura mediática, que quería que el mensaje fuera público, que no entendía, o no le importaba, que contactar a los medios en lugar de a la familia directamente era exactamente lo que haría que la policía se involucrara con más fuerza desde el primer momento. Eso es un error de principiante disfrazado de estrategia mediática. Savannah respondió públicamente a las notas que creyó auténticas. Dijo que su familia recibió el mensaje y que entendía. Fue una respuesta calculada para mantener abierta la puerta de la comunicación sin comprometer la investigación. Los negociadores de rehenes llaman a ese tipo de respuesta mantener el canal tibio, no confirmar, no negar, no cerrar la conversación, dejar espacio para que el otro lado dé el siguiente paso. Pero el siguiente paso nunca llegó de la manera esperada. Las notas pararon, el Bitcoin quedó quieto, y la única voz que quizás era real, se apagó sin decir a dónde buscar. Esa es la parte más dolorosa de la historia de las notas, no que hayan llegado, no que fueran en su mayoría falsas, sino que las que podrían haber sido reales, se cortaron antes de dar la información que importaba. Antes de un lugar, antes de coordenadas, antes de cualquier cosa que pudiera traducirse en encontrar a Nancy, como si el canal de comunicación se hubiera abierto solo para cerrarse, dejando a la familia con dos notas que podrían ser auténticas y sin ninguna respuesta sobre lo que significan. Los investigadores han pedido públicamente algo que muy pocas investigaciones solicitan, que cualquier persona que reconozca el lenguaje de esas notas, la forma de escribir, las frases específicas, el estilo, lo reporte. Esa petición reconoce algo que la lingüística forense lleva décadas enseñando, que la forma en que alguien escribe es tan única como su voz. Y si alguien que conoce al autor de esas notas algún día lee las palabras exactas y reconoce algo en ellas, esa nota que llegó a TMZ en febrero podría convertirse, al final, en el hilo que deshaga todo el secreto. Si crees que reconoces el estilo de escritura de esas notas, si alguna vez leíste algo de alguien cercano que te recuerde a esas palabras, comunícate con las autoridades. El número de la línea de pistas está en pantalla. Y deja en los comentarios cuál de los detalles de estas notas te parece el más revelador sobre quién podría haberlas escrito. Vale la pena detenerse en algo que los expertos en comunicación criminal han señalado repetidamente sobre las notas del caso de Nancy Guthrie. La elección del vocabulario en la primera nota auténtica no suena como la comunicación de alguien que hace esto regularmente. Los grupos criminales con experiencia en extorsión usan un lenguaje más frío, más transaccional, más desprovisto de emoción, dan instrucciones concretas, ponen plazos con consecuencias claras y describen exactamente cómo se verificará el pago. La primera nota del caso de Nancy tenía urgencia, tenía plazos, tenía demandas específicas, pero también tenía algo que los profesionales del crimen raramente incluyen, un tono que oscilaba entre la amenaza y algo que casi parecía nerviosismo, como alguien que estaba leyendo un guión que había practicado pero que sabía que estaba improvisando los detalles. Ese nerviosismo en el lenguaje es, según los perfiladores criminales, una de las señales más importantes en una nota de rescate. Un profesional que ha hecho esto antes sabe exactamente qué decir y qué no decir. Un amateur, alguien para quien este es un territorio desconocido, tiende a decir demasiado en algunos lugares y demasiado poco en otros. Tiende a incluir detalles que parecen relevantes pero que en realidad solo revelan su propio estado mental. La mención del Apple Watch, por ejemplo, no era necesaria para hacer la demanda de dinero. Un profesional no la habría incluido. Pero un amateur nervioso queriendo demostrar que realmente tenía a Nancy, que no era un impostor como todos los demás, la incluyó porque necesitaba ser creído, y al hacerlo, reveló más sobre sí mismo de lo que probablemente quería. También hay que considerar la evolución de las comunicaciones a lo largo del tiempo. La primera nota llegó con demandas específicas y plazos. La segunda nota, la que fue clasificada como falsa,
llegó con una confesión de muerte. Entre esas dos notas hay una brecha de tiempo y una brecha de tono que dice mucho sobre lo que puede haber pasado en el mundo del secuestrador durante ese periodo. Si la primera nota era genuina y la segunda no lo era, significa que el canal de comunicación real se cerró en algún momento entre las dos, y si se cerró hay razones para eso, razones que los investigadores han estado explorando desde el primer día. Razones que, si alguna vez salieran a la luz, podrían explicar el silencio que ha rodeado este caso durante meses. La historia de las notas de Nancy Guthrie es, en cierto modo, la historia de todo el caso en miniatura. Promesas que parecen auténticas pero que resultan ser falsas. Detalles que revelan demasiado. Un canal de comunicación que se abre con urgencia y se cierra sin respuestas. Y en el centro de todo, la pregunta que ninguna nota, verdadera o falsa, ha logrado responder todavía: ¿dónde está Nancy? Esa pregunta sigue suspendida en el aire sobre Tucson, sobre la familia Guthrie, sobre los 13.000 tipsters que llamaron con información, sobre los 24 investigadores que siguen trabajando. Las notas fueron la única comunicación posible con quien sabe la respuesta, y mientras los laboratorios analizan el ADN y los investigadores rastrean la ropa y el Bitcoin espera sin movimiento, esas dos notas que Savannah creyó reales siguen siendo estudiadas, palabra por palabra, buscando el detalle que todavía no se ha notado. La nota que sabe demasiado puede ser también la nota que revela demasiado, solo hace falta encontrar la persona que la reconozca. Y ese es exactamente el trabajo que los investigadores siguen haciendo: leer, comparar, esperar que alguien en algún lugar diga lo que solo el que la escribió podría saber,